Cualquier hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará yendo a la ruina entre la gran cantidad de hombres que no lo son. Esta es una frase del libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene, el cual vamos a estar viendo en este capítulo del Proyecto Ángel. En el prefacio se nos plantea la importancia del poder. Se nos menciona la constante duplicidad que una persona debe poseer para lograr adquirirlo de manera eficaz, siendo sutil y amable, pero también engañoso. En esta parte del libro se presenta este dilema en las antiguas cortes aristocráticas, el cual prevalece hasta nuestros tiempos y seguirá siendo atemporal mientras siga existiendo el instinto egoísta dentro de cada individuo. Este tema no es menos que moralmente cuestionable, sin embargo es importante saber que es un comportamiento existente, el cual es importante conocer, identificar y dominar. Dentro de este apartado vamos a encontrar frases muy interesantes. Por ejemplo, las cortes son incuestionablemente sede de cortesía y buena cuna. Si no fuera así, serían sede de masacre y desolación. Quienes ahora se sonríen y se abrazan, se enfrentarían y apuñalarían entre sí si los buenos modales no se interpusieran entre ellos. No es en absoluto extraño que los corderos detesten a las aves de rapiña, pero esto no es motivo para condenar a las grandes aves de rapiña porque roban corderos. Y cuando los corderos murmuran entre ellos, estas aves de rapiña son malvadas, ¿acaso esto no nos da derecho a decir que todo aquello que sea lo opuesto a un ave de rapiña tiene por fuerza que ser bueno? No hay nada intrínsecamente erróneo en semejante argumento, a pesar de que las aves de rapiña se mostrarán en cierto grado sorprendidas y dirán: no tenemos absolutamente nada en contra de esos buenos corderos, todo lo contrario, la verdad es que los adoramos, nada más sabroso que un cordero bien tierno. Las únicas armas que nos permiten obtener de la gente lo que queremos son la fuerza y la astucia. Dicen que también el amor es un arma de este tipo, pero ello equivale a esperar los días soleados, y en la vida es necesario aprovechar cada instante. La flecha disparada por el arquero podrá matar a una única persona, pero las estratagemas urdidas por el hombre sabio pueden matar incluso al niño en el vientre de su madre. No pude menos que pensar para mis adentros en los engaños, en la gran cantidad y variedad de artimañas, en la diligencia con que el hombre agudiza su ingenio para engañar a los demás. ¿Y de qué manera? A través de esas infinitas variaciones se embellece el mundo. Los principios no existen. Lo único que existe son los hechos. No hay bien ni mal, ya que estos son solo circunstancias. El hombre superior se compromete con los hechos y las circunstancias a fin de dirigirlos. Si hubiese principios y leyes fijas, las naciones no los cambiarían como uno cambia la camisa. Y no se puede esperar que un hombre sea más sabio que toda una nación. Y por último, la frase que mejor ejemplifica la cuestionabilidad, no sé si existe esa palabra, pero la acabo de decir. La cuestionabilidad de este libro es de Nicolás Maquiavelo, no sé si han leído El Príncipe. Cualquier hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará yendo a la ruina entre la gran cantidad de hombres que no lo son. Por lo tanto, un príncipe que quiera conservar su autoridad deberá aprender a no ser bueno y usar ese conocimiento o prescindir de su uso según las necesidades que se presenten. Bien, habiendo resumido todo el prefacio con el ejemplo de estas frases anteriores, vamos a empezar con la ley número 1, la cual es: nunca le haga sombra a su amo. Vamos a ver que va a haber un criterio, una transgresión de la ley, o es el cómo no se debe aplicar esta ley. Por otro lado, vamos a tener la observancia de la ley, este es el cómo sí se debe hacer. Tanto la transgresión y la observancia van a tener una interpretación. Y al final vamos a ver las claves para alcanzar el poder y la invalidación. Empezamos con el criterio. Esfuércese siempre por lograr que quienes están jerárquicamente por encima de usted se sientan cómodos con su sensación de superioridad. No permita que sus deseos de complacerlos o impresionarlos lo induzcan a hacer ostentación de sus talentos y de su capacidad, ya que ello podrá generar un efecto opuesto al deseado, es decir, inspirará temor e inseguridad en sus superiores, hágalos parecer siempre más brillantes de lo que en realidad son y accederá a la cumbre del poder. En la parte de la transgresión de la ley se nos presenta a Nicolas Fouquet,
quien fue ministro de Finanzas de Luis XIV durante los primeros años del reinado de este. Un hombre generoso, amante de las fiestas opulentas, mujeres bonitas y poesía. También amaba el dinero, dado que llevaba un estilo de vida bastante extravagante. Fouquet era muy hábil y en gran medida era un colaborador indispensable para el rey. Por lo tanto, a la muerte del primer ministro Jules Mazarin, no sé si lo pronuncié bien, en 1661, el ministro de Finanzas, Fouquet, esperaba a ser designado su sucesor, el sucesor de Mazarin. El rey, en cambio, decidió suprimir ese cargo. Estas y otras actitudes llevaron a Fouquet a sospechar que estaba cayendo en desgracia, lo hicieron sentir inseguro, y por lo tanto decidió congraciarse con el rey organizando la fiesta más espectacular jamás vista. Quiso ganarse su favor, básicamente. El motivo oficial de la fiesta era celebrar la inauguración del castillo de Fouquet, Vaux-le-Vicomte, no sé si lo pronuncié bien nuevamente, pero su objetivo real era homenajear al rey, a Luis XIV, invitado de honor de el agasajo. Los más notables representantes de la nobleza europea y algunas de las mentes más brillantes de la época, como La Fontaine, La Rochefoucauld o Madame de Sévigné, asistieron a la fiesta. Molière escribió una obra teatral para la ocasión en la cual él mismo actuaría sobre la final de la velada. La fiesta comenzó con una opulenta cena de 7 platos en la que sirvieron especialidades de Oriente nunca antes probadas en Francia, así como nuevos platos especialmente creados para la ocasión. La cena fue acompañada por música compuesta por expreso cargo de Fouquet en honor al rey. Después de la cena, los invitados pasearon por los jardines del palacio. Con el tiempo, los parques y las fuentes de Vaux-le-Vicomte habrían de inspirar los jardines de Versalles. Fouquet acompañó personalmente al rey en un recorrido por el diseño geométrico de arbustos y canteros florales. Cuando llegaron a los canales que surcaban los jardines, disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales seguido por la interpretación de la obra de Molière. La fiesta duró hasta muy entrada la noche y todo el mundo coincidió en que nunca antes habían vivido una celebración tan espectacular. Al día siguiente, Fouquet fue arrestado por el jefe de los mosqueteros del rey, D'Artagnan. 3 meses más tarde fue juzgado por desfalco al Tesoro Nacional. En realidad, la mayor parte de los fondos de cuyo robo se lo acusó habían sido sustraídos para la corona y aprobados por el rey. Fouquet fue hallado culpable y enviado a la prisión más remota de Francia, en lo alto de los Pirineos, donde pasó los últimos 20 años de su vida en solitaria reclusión. Esta fue la transgresión de la ley. Ahora vamos a ver su interpretación. Luis XIV, el Rey Sol, era un hombre orgulloso y arrogante, que deseaba ser siempre el centro de atención. No soportaba que nadie lo superase en opulencia, y mucho menos ser opacado por su ministro de Finanzas. Como sucesor de Fouquet, Luis XIV designó a Jean-Baptiste Colbert, un hombre conocido por su moderación y famoso por dar las fiestas más aburridas de todo París. Colbert se aseguró de que cuanto fondo líquido hubiese en el tesoro fuese a parar directamente a manos del rey. Con estos dineros, Luis XIV construyó un palacio aún más espléndido que el de Fouquet, el célebre Palacio de Versalles. Empleó a los mismos arquitectos, decoradores y paisajistas que construyeran el palacio de su exministro de Finanzas, y en Versalles Luis XIV celebró fiestas aún más extravagantes que aquella que costó a Fouquet su libertad. Analicemos la situación. La noche de la fiesta, al presentar ante Luis XIV espectáculo tras espectáculo, uno más espléndido que el otro, Fouquet tuvo la intención de demostrar su lealtad y devoción para con el rey. Esperaba que aquella fiesta no solo le permitiera recuperar el beneplácito del rey, sino también demostrar su buen gusto, sus relaciones y su popularidad, subrayando así lo indispensable que era él para el rey y probando ante este que sería un excelente primer ministro. Pero en realidad sucedió todo lo contrario. Cada nuevo espectáculo, cada sonrisa de apreciación dirigida por los huéspedes a Fouquet hicieron sentir a Luis XIV que sus propios amigos y súbditos estaban más fascinados con el ministro de Finanzas que con él, y que Fouquet hacía indebida ostentación de su fortuna y de su poder. En lugar de halagar a Luis XIV, la elaborada fiesta de Fouquet ofendió la vanidad personal del soberano. Por supuesto, Luis XIV
no iba a admitir semejante cosa, de modo que encontró en cambio una excusa conveniente para librarse del hombre que, sin darse cuenta, lo había hecho sentirse inseguro. Este es el destino que corren de una forma u otra todos aquellos que desequilibran la autoestima de su amo, hieren su vanidad o le hacen dudar de su preeminencia. Al comienzo de la velada, Fouquet estaba en la cima del mundo. Cuando la fiesta llegó a su fin, había caído en un abismo. Ahora vamos a ver la observancia de la ley. A principios del siglo XVII, el astrónomo y matemático italiano Galileo se encontraba en una situación sumamente difícil. Dependía de la generosidad de los grandes gobernantes y, como todos los científicos del Renacimiento, solía obsequiar sus inventos y descubrimientos a los grandes gobernantes y regentes de la época. Por ejemplo, en cierta oportunidad obsequió una brújula militar de su invención al duque de Gonzaga. Luego le dedicó un libro en el que explicaba el uso de dicha brújula a los Médicis. Ambos gobernantes se sintieron muy agradecidos y a través de ellos Galileo logró reunir más alumnos, pero por importantes que fuesen sus descubrimientos, sus amos por lo general le retribuían con obsequios y no con dinero en efectivo. Esto hacía que viviera en constante inseguridad y dependencia económica. Fue entonces cuando pensó que debía existir otra forma de manejar aquella situación. Galileo vislumbró una nueva estrategia en 1610 cuando descubrió las lunas de Júpiter. En lugar de dividir su descubrimiento entre sus distintos amos, donando a uno el telescopio que había usado, dedicando a otro un libro y así sucesivamente, como lo había hecho en el pasado, decidió centrar su atención exclusivamente en los Médicis. Los eligió por un motivo particular. Poco después de que Cosme I estableció la dinastía de los Médicis en 1540, había convertido a Júpiter, el más poderoso de los dioses, en el símbolo de la familia, un símbolo de poder que iba más allá de la política y del negocio bancario, ya que estaba ligado a la antigua Roma y a sus deidades. Galileo convirtió el descubrimiento de las lunas de Júpiter en un acontecimiento cósmico que honraba la grandeza de los Médicis. Poco después del descubrimiento anunció que los brillantes astros, las lunas de Júpiter, se ofrecían en los cielos a su telescopio al mismo tiempo que Cosme II era entronizado. Dijo que el número de lunas armonizaba con el número de Médicis. Eran 4 lunas, y ya que Cosme II tenía 3 hermanos, y que las lunas giraban en torno de Júpiter como esos 4 hijos giraban en torno de Cosme I, el fundador de la dinastía. Más que una coincidencia, ello demostraba que los mismos cielos reflejaban la ascendencia de la familia de los Médicis. Después de dedicar este descubrimiento a los Médicis, Galileo mandó confeccionar un emblema que representaba a Júpiter sentado sobre una nube, con los 4 astros girando a su alrededor, y lo obsequió a Cosme II, como símbolo de su unión con los astros. En 1610, Cosme II nombró a Galileo filósofo y matemático oficial de la corte, con un salario respetable. Para un científico aquello era un verdadero golpe de buena fortuna que puso fin a sus días de pobreza y necesidades. Vamos a ver la interpretación de... Y esta es que con una sola jugada, Galileo ganó más con su nueva estrategia que en años de súplicas. La razón es simple: todos los amos desean brillar más que el resto de la gente. No les importa la ciencia, ni la verdad empírica, ni el último invento. Les preocupa su fama y su gloria. Galileo dio a los Médicis una gloria infinitamente mayor al vincular su nombre con las fuerzas cósmicas, que mencionándolos como patrocinadores de algún nuevo invento o descubrimiento. Ni siquiera los científicos pueden eludir las veleidades de la vida cortesana y los padrinazgos. Como todos, necesitan servir a los amos que controlan los recursos monetarios, y su gran poder intelectual puede hacer que esos amos se sientan poco seguros de sí mismos y perciban que solo están para suministrar los fondos, una tarea poco noble. El productor de una gran obra quiere sentir que es algo más que el que financia una empresa. También quiere aparecer como creativo y poderoso, incluso más poderoso que la obra producida en su nombre. En lugar de hacerlo sentir inseguro, es necesario concederle gloria.
Galileo no desafió la autoridad intelectual de los Médicis con su descubrimiento, ni los hizo sentir inferiores. Al ponerlos literalmente en el nivel de los astros, los hizo aparecer como tales en las cortes italianas. No le hizo sombra a su amo, sino que logró que su amo brillara más que nadie. Vamos a ver ahora las claves para alcanzar el poder que nos plantea esta ley. Todos tenemos inseguridades. Cuando uno se presenta ante el mundo y muestra sus talentos, naturalmente genera en los demás todo tipo de resentimientos, envidia y otras manifestaciones de inseguridad. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Uno no puede pasar la vida preocupándose por los mezquinos sentimientos de los demás. Sin embargo, con sus superiores deberá encarar la situación de manera diferente. Cuando se trata del poder, hacerle sombra al amo es quizá el peor error de todos los que se puede cometer. No se engañe pensando que la vida ha cambiado mucho desde los días de Luis XIV o de los Médicis. Quienes logran ocupar posiciones de poder en la vida son como las reinas y los reyes. Quieren sentirse seguros y superar a quienes los rodean en inteligencia, simpatía, ingenio y encanto. Creer que al hacer gala de sus dones y talentos usted va a ganar el afecto de su amo es un error fatal, aunque muy común. Su superior podrá simular aprecio, pero en la primera oportunidad que se le presente lo reemplazará con alguien menos inteligente, menos atractivo y menos amenazador, como Luis XIV reemplazó al brillante Fouquet con el mediocre y maleable Colbert. Y al igual que Luis XIV, no admitirá la verdad, sino que encontrará alguna excusa para librarse de su presencia. Esta ley implica dos normas que deberá aprender. Primero, que es posible hacerle sombra a su amo con ser simplemente usted mismo. Hay amos que son muy inseguros, terriblemente inseguros, y basta con ser encantador y desenvuelto para hacerle sombra. La imagen de esta ley son los astros del cielo. Solo puede haber un sol por vez. Nunca tape la luz del sol ni compita con el sol en cuanto a luminosidad. Procure más bien diluirse en el cielo y encontrar la forma de incrementar la intensidad lumínica del astro que es su amo. Autoridad. Evite hacerle sombra a su amo. Toda superioridad es fastidiosa, pero la superioridad de un súbdito por sobre su príncipe no solo es estúpida, sino fatal. Esta es una de las lecciones que los astros del cielo nos enseñan. Podemos ser parientes cercanos del sol y brillar tanto como él, pero nunca debemos aparecer en su compañía. Sí, también nos lo demuestra Lucifer con su papá Diosito. Invalidación. Usted no puede vivir cuidadosamente de no contrariar a ninguna de las personas con las que se cruza, pero puede ser selectivamente cruel. Si su superior es una estrella en decadencia, no tiene por qué temer hacerle sombra. No sienta piedad, ya que su amo tampoco tuvo ningún tipo de escrúpulos cuando a sangre fría se abrió camino hacia la cumbre del éxito. Mida con cuidado la fuerza de su amo. Si descubre que es débil, acelere discretamente su caída. En momentos clave, muéstrese más capaz, más encantador y más sagaz que él. Si la posición de su superior es muy débil y está a punto de caer, deje que la situación siga su curso. Pero si su amo se encuentra en una posición firme, aunque usted sea más capaz, tómese su tiempo y tenga paciencia. Según el curso natural de los hechos, con el correr del tiempo, el poder se debilita y cae. Algún día su amo habrá de caer, y si usted juega sus cartas con habilidad, lo sobrevivirá y superará. Hasta aquí el capítulo de hoy. Me pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios su opinión al respecto de esta ley, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si la han aplicado o todavía no. Sin más que decir, mi nombre es Ernesto y los veo en un próximo capítulo del Proyecto Ángel.